Bienvenidos a su programa Amor que Salva. Mi nombre es Dulce María, soy apóstol de la Cruz y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en su programa Amor que Salva. Gracias, familia de María Visión, por continuar en este programa y por todos sus donativos y las oraciones que hacen para su canal María Visión Luz Católica. Pues hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado ahorita está en San Luis Potosí, pero él es de Durango. Y pues estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros el hermano Víctor Ramírez. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Un placer, Dulce. Siempre es agradable servir a nuestra familia de la Cruz a través de este espacio y compartiendo este tema tan particular, ¿verdad? Y que ha significado tanto para mi vida, para mi proceso y pues también para todos nosotros en la espiritualidad. Claro que sí. El tema de hoy es la vocación al sacerdocio del Padre Félix de Jesús Ruller, misionero del Espíritu Santo. Los invito a que nos hablen por teléfono, se comunique con nosotros a través del correo electrónico de amorquesalva@mariavision.com. Estamos también en Twitter y en Facebook como Amor que Salva, todo lo que quieran saber sobre los misioneros del Espíritu Santo. Aprovechen hoy que está Víctor. Y pues vamos a dar inicio con la consagración, ¿verdad? Esta oración que usted me decía que fue inspirada por el Padre Félix de Jesús. Así es. Bueno, entonces hacemos la consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Bueno, pues en eso se transformó el Padre Félix, ¿verdad? En Cristo Jesús para salvación de muchos de nosotros. Entonces vamos a hacer un recorrido de cómo nació la vocación del Padre Félix, pues desde su familia, desde su mamá, ¿verdad? Así es. ¿Cómo inició? Pues como sabemos, vocación, la palabra vocación viene del latín vocare, viene de llamado, ¿verdad? De voce, de que escuchas una voz que te llama, que te convoca. Ajá. Y es un llamado al que tú acudes y que respondes. Y esta vocación tan particular que nuestro Padre Félix de Jesús recibió a lo largo de toda su vida, pues fue, digamos, desde el primer instante de su nacimiento, sí, ¿verdad? Desde ahí se empezó a gestar desde su mismo ambiente familiar. Ahí fue donde empezó a resonar esa llamada de Dios Padre, que como el mismo Padre Félix va a decir meses antes de morir, pues que de Dios que nos llamó desde que es Dios, que nos amó desde que es Dios, o sea, desde toda la eternidad. Y el llamado del Padre, la misión que le confió a Félix de Jesús, pues digamos que la empieza a escuchar desde recién nacidito. Y esto porque pues gracias a su mamá, la señora Luisa Olanier. Sí. Esta señora fue, pues además por ser la mamá del Padre Félix, por ese simple hecho, sí, fue como muy particular en su vida, ¿verdad? En cuanto a su vocación, porque desde que el Padre Félix nació, prácticamente al día siguiente de que fue bautizado, es decir, como unos 2 días después de su nacimiento, era el mes de diciembre, el Padre Félix nace un 17 de diciembre de 1859 y pues era el tiempo de invierno, ¿verdad? Entonces su mamá Luisa lleva al bebé Félix a la iglesia parroquial de Millau, el pueblo donde nació. En Francia, En ¿verdad? Francia, así es, en la región de Auvergne. El Padre Félix se describía como auvernés de pura sangre y lo era. Sí. Y entonces su madre lo deposita, siendo un bebé, en el altar de la Virgen María, y le dice: Madre María, aquí te consagro este niño que ya no es mío, es tuyo, te lo consagro. Voy a tomarlo y a llevármelo conmigo, lo cuidaré y lo educaré para ti, pero ya no es mío, es tuyo. Por eso te pido que le alcances de Jesús
la vocación sacerdotal y que bendiga su ministerio. Desde ese momento su madre pidió para él la gracia de la vocación al sacerdocio. Ya después la señora Luisa expresará pues que sea sacerdote, pero sacerdote de María. Pero sacerdote de María. O sea que desde ese primer instante de su vida la vocación de nuestro padre está marcada por la figura sí de su madre biológica, la señora Luisa, pero también por su madre celestial, sí, la Santísima Virgen. Y en ese momento tan particular que marca desde un inicio la vida de nuestro padre, también su mamá lo consagra a la primera divina persona, es decir, a Dios Padre, ¿verdad? Igual después del padre Félix nacerán otros dos hermanos, Emanuel y Estanislao. Emanuel va a ser consagrado al Hijo y Estanislao al Espíritu Santo. Y curiosamente desde 2 días después de su nacimiento, pues nuestro padre Félix está consagrado al Padre Celestial también, y a lo largo de toda su vida así se va a vivir, como consagrado al Divino Padre, ¿verdad? Toda su vida va a ser con Cristo una ofrenda al Divino Padre. Qué hermoso. Bueno, y también él, aunque pues no se daba cuenta porque era un bebé, pues ya tenía él pues la semilla, las oraciones de su mamá y de su familia para ser un hijo, un sacerdote de María. Tan fue así que ahí inició, ¿verdad? Su sacerdocio, o sea, sus estudios como marista. Exactamente. ¿Cómo fue esa historia un poco del padre Félix que estaba así en el patio de su escuela, ¿verdad? Con 400 jóvenes eran, ¿no? Así es. Más o menos. O sea, el padre Félix estaba más o menos en la edad de la preparatoria, tenía como 17 años, estaba a punto de cumplir los 18, y había recibido una formación en su casa con su madre, digamos que lo iba orientando hacia una vivencia muy profunda de su fe. Su madre le inculcó un amor muy grande a la Virgen María, ¿verdad? E incluso ellos tenían la hacienda de Lesil, tenían ahí una imagen de la Virgen que la veneraban, y en una ocasión le dijo su mamá: a ver, Félix, corta unas flores, vamos a llevárselas a la Virgen. Pues el niño Félix las cortó y las olió, y le dijo a su madre: tíralas. Tíralas, deshazte de ellas porque ya las oliste. A la Virgen se le ofrecen cosas, digamos, con un nivel de pureza muy grande, ¿no? Y todo eso como que lo iba formando. Y su mamá tenía pues el deseo de que Félix se consagrara a Dios como sacerdote, y tenía la idea de que entrara a la Compañía de Jesús, la orden fundada por San Ignacio de Loyola y a la que por cierto pertenece nuestro actual Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, su madre Luisa y también su papá, don Benedicto Rullé, lo envían a estudiar a un seminario abierto, digamos que ellos, los hermanos Rullé, estaban ahí estudiando como internos, pero era también abierto a quienes no necesariamente se encaminaban al sacerdocio. Entonces, en este lugar estudiaba el joven Félix cuando pasa este episodio que tú comentas, Dulce, de cuando reúnen a Félix y a sus 400 compañeros en el patio central de este lugar, llamado la Chartreuse, la Cartuja en francés, no sé bien cómo se pronuncia, ¿verdad? En este lugar, y llega un obispo de la Congregación de la Sociedad de María, Padres Maristas, a quienes el Papa había encomendado la evangelización del continente de Oceanía. Y entonces allí, este obispo llamado Monseñor Eloy les platica de todas las peripecias que atraviesan los misioneros en la Oceanía, ¿verdad? Todas las penas que tienen que pasar, porque la vida de un misionero en aquel tiempo era bastante dura. Incluso los aborígenes de Oceanía pues eran antropófagos, ¿verdad? Se comían a los humanos y a los misioneros. O sea, ese tipo de cosas, no todas las aventuras. Y entonces él les dijo: pues yo ya estoy muy viejo, ya no tengo fuerzas para apoyar allá con la evangelización. ¿Quién de ustedes quiere venirse conmigo y ayudarme a que todas estas personas conozcan a Jesús? Pues yo creo que los chavos, después de escucharlo, quedaron espantadísimos. Y total, que pues se armó un silencio, por decirlo así, sepulcral.
y Félix sintió un impulso que él después va a decir, lo hice, pues sí, por impulsivo, pero lo hice también por inspiración de nuestro Señor. Así que cuando Monseñor Eloa pregunta, ¿quién quiere venirse conmigo a transmitir la vida de Jesús a quienes no lo conocen? Yo levanté la mano. Yo fui el primero y el único. Y el único. Sí. Así es. Y entonces, pues inmediatamente después pasó a hablar con Monseñor Eloa y digamos que empieza a ser un proceso vocacional para ingresar en la Sociedad de María, y a partir de ese momento nuestro padre Félix pues se queda convencido de que Dios lo llama, de que hay en su corazón una pasión misionera que él quiere, pues digamos, poner al servicio de Dios y de la Iglesia en la congregación de los padres maristas. Y ya después habla con sus papás, pues los convence, porque su mamá, como les decía hace un momento, quería que entrara de jesuita. Sí. Pero a final de cuentas dice, bueno, con que vayas para ser sacerdote, ¿verdad? Le dan permiso y el 24 de septiembre de 1878, el Félix de Jesús Rullé entra al noviciado de la Sociedad de María, y esa fecha 24 de septiembre es significativa porque es el aniversario, digamos, de la fundación de esta congregación, ¿verdad?, de los padres maristas. Qué hermoso. Bueno, y también su formación no fue nada fácil. Tuvo varios tropiezos, entre ellos una enfermedad, ¿verdad?, de su mano, y su mamá, muy devota de San Juan Bosco, lo llevó porque ya le habían hecho varios tratamientos, ¿verdad?, de médicos y todo, y veía que no sanaba, aparte de que sufría muchísimo el padre Félix por estos dolores. Sí, ese episodio es muy importante y muy significativo para nosotros, porque efectivamente al niño Félix le gustaba en su región natal, en la Auvernia, ir a pescar truchas en el lago, pues la pescaba pues así con la mano. Entonces las aguas frías de los lagos de las montañas de Auvernia a la larga le vinieron generando una especie de artritis en la muñeca derecha. Entonces, ya estando en la formación con los padres maristas, Félix tiene esa dificultad, los dolores espantosos que decías, Dulce, en su muñeca derecha, y si llegaba el punto de que le hubiera necesidad de amputarle la mano, pues se acababa su vocación sacerdotal, ¿verdad? En ese tiempo la Iglesia tenía como esa norma, ¿verdad?, de que si estabas impedido por algún miembro de tu cuerpo, en este caso las manos, con las que se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, pues de plano estaba todo perdido. Entonces, tanto Félix como su mamá, la señora Luisa, estaban sumamente preocupados por eso, ¿verdad? Estaban constantemente en oración a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, para que Félix se sanara, porque todos los pronósticos médicos eran, pues digamos que la amputación de la mano era inminente. Entonces, la señora Luisa era cooperadora salesiana de la congregación de los salesianos fundada por San Juan Bosco, que en ese momento estaba todavía vivo y ya tenía fama de que nuestro Señor, por su intercesión, y de la Virgen María, obraba muchos prodigios. Entonces la madre de Félix dijo, bueno, pues vamos aprovechando esta oportunidad. Le escribe a don Bosco y le dice, mire, padre Bosco, mi hijo está atravesando esta situación, pues va usted a ir a Toulon, donde está la casa de formación de los maristas, ahí está mi hijo, pues haga una oración por él. Total que Félix, el joven Félix, acude con don Bosco a Toulon, don Bosco ora por él, le impone las manos, y a partir de ese momento Félix empieza a sentir una curación, si no inmediata, sí progresiva, a partir de ese momento, ¿verdad? Y digamos que los dolores espantosos le cesaron. Y al día siguiente don Bosco dio un sermón en la catedral de Toulon y dijo Félix, bueno, voy a Toulon para darle las gracias a la catedral. Y ya cuando don Bosco terminó y que iba a la sacristía, pues miró a Félix y le dijo, tú salvarás muchas almas. Sí. Y pues esto, digamos que para nosotros es como una evidencia más de la santidad de don Bosco, porque estas palabras que le dijo a Félix fueron proféticas, tú salvarás muchas almas, y así lo es, así lo viene siendo desde ese momento, porque
pues digamos, los que estamos en la espiritualidad de la cruz, por el ejemplo de nuestro Padre, por el testimonio que dio, pues podemos decir que estamos aquí, ¿verdad? Claro, gracias a él. Y luego también en ese momento que él estaba en la catedral, estaba un compañero de él, ¿verdad? Otro marista, el padre, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó el nombre, pero estaba con otro que después le recuerda, ¿verdad?, las palabras que le dijo don Bosco en esa ocasión. Así es. Bueno, y entonces él ya se estaba preparando para sacerdote. ¿Y qué otros detalles, qué otras nos puedes compartir así del sacerdocio, de cómo fue su preparación para llegar a ser sacerdote de Padre Félix? Digamos que el tiempo de formación de Félix Rouget como marista fue muy significativo para él, ¿verdad? Muy lleno de aprendizajes y sobre todo, digamos que era un tiempo en el que él se iba llenando de fe en su congregación, de fe en el carisma de los maristas. Digamos que si un superior de Félix le mandaba alguna cosa, para él era escuchar la voz de la Santísima Virgen que le mandaba en nombre de Jesús hacer algo. Digamos que en ese tiempo él fue como asimilando esta virtud de la fe, de la obediencia, ¿verdad? Que después vamos a ver cómo la desarrolló en todo su esplendor. Sí. Pero digamos que el sueño de ser sacerdote, de ser ministro ordenado de la Iglesia, pues fue algo que él anheló durante todo ese tiempo, ¿no? Y cuando se acercó el momento de recibir lo que en ese tiempo la Iglesia llamaba órdenes menores, subdiaconado, etcétera, pues Félix las fue recibiendo con mucha devoción, ¿verdad? Como viendo cumplirse en él una promesa de Dios en su vida, ¿verdad? Como la realización del llamado que él había sentido de parte de Dios. Y finalmente, el 24 de septiembre de 1887, la fiesta significativa para la Sociedad de María, Félix Rouget es ordenado sacerdote en Lyon, en Francia, de manos de Monseñor Gonindart, arzobispo electo de Rennes. Y ese es un episodio pues sumamente significativo para nuestro Padre Félix y también para nosotros, porque la gracia sacerdotal que Dios le dio en ese momento, pues podemos decir que no ha quedado infecunda en él, ni en ese momento en el que nuestro Padre estaba vivo en la tierra, ni el día de hoy que estamos sus hijos misioneros del Espíritu Santo, continuando su misión sacerdotal, y también los laicos, ¿verdad? Que también por su sacerdocio bautismal participan de esa gracia que Dios le dio al Padre Félix en ese momento de su ordenación como presbítero. Sí, como le decían, el más marista de los maristas, ¿verdad? El Padre Félix. Y bueno, pues tenemos al Padre Félix que todo emocionado se anotó para ir a Oceanía. Él le hacía mucha ilusión, ¿verdad? Ir a aquellas tierras y conocer y todo, pero no, su primer destino fue otro y pues allá le tocó vivir otras muchas batallas, ¿verdad? Así es, batallas, pero que al mismo tiempo fueron bendición, y el Padre Félix así las va a recordar como una bendición para toda su vida. Y esto fue porque él tenía la ilusión, la pasión misionera de ir a Oceanía, de concretizar el llamado, la invitación que había recibido a través de Monseñor Eloy, pero por el problema de su muñeca, de su salud, digamos que los superiores tuvieron cierta desconfianza de mandarlo luego a unas misiones tan guerreras, como decimos los jóvenes, como las de Oceanía. Tan extremas. ¿No? Tan extremas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron al teologado de los padres maristas en Barcelona a dar clases de Sagrada Escritura. Ese fue su primer destino, y el Padre Félix lo recordará a lo largo de toda su vida como una bendición de parte de Dios Padre para él, porque el dar esas clases, el prepararlas, significó para él un encuentro con la Biblia, un encuentro con la palabra de Dios, como él dirá más adelante, con la carta de amor del Divino Padre a los hijos, a los seres humanos, que somos sus hijos a través del Hijo que es Jesús. Entonces, este episodio de encontrarse con la palabra de Dios
para nuestro padre Félix fue también encontrarse con Cristo, porque él entendía muy bien la frase de San Jerónimo, aquel gran biblista, de que quien desconoce la Biblia, quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Jesucristo. Ajá. Por eso ya después, cuando nuestro padre se dedicó a formar a los primeros misioneros del Espíritu Santo, les inculcó un amor grande por la palabra de Dios. Se preocupaba porque en la liturgia de las horas se rezaran bien los salmos, ¿verdad? Por la importancia que esto tiene, de que la Biblia, que la palabra es una carta de amor, un encuentro también con nuestro Padre Dios. Ay, qué hermoso. No lo había pensado así. Gracias, hermano Víctor, por compartirnos esto. Bueno, entonces ya después de que estuvo él en Barcelona y que tuvo este encuentro con la Biblia, con esta carta de amor que es de Jesús para nosotros, ¿a dónde lo enviaron ya más adelante? Pues después de todo, sus superiores de la Sociedad de María tomaron en cuenta su pasión misionera, ajá, su pasión por Cristo y por la Iglesia, y decidieron hacer una fundación en Colombia de 2 colegios nacionales en Colombia, en las ciudades de Ibagué, que es ahora la capital del departamento del Tolima en Colombia, y a la ciudad de Neiva, que era en ese tiempo la capital del Tolima, pero ahora es la capital del Huila, del departamento de Huila. Y en esas 2 ciudades el padre Félix se iba a mover, ¿verdad? Allá lo habían destinado, digamos, en esa misión específica de los maristas, que es la educación. Pues nuestro padre se fue contentísimo, dijo, al fin voy a poder concretizar este llamado misionero que tengo, ¿no?, desde mi juventud, y así lo hizo. En Colombia le tocó llegar desde el 1895, le tocó desconectarse de su cultura, de su idiosincrasia europea. Uh-huh. Y los del idioma también. Del idioma, del francés al español, sí, ¿no? Y ahí le tocaba en un primer momento pues la comida, que no servían en Colombia ni un solo platillo europeo, pues todos platillos típicos de la región, pues órale, desde ahí empezó su inculturación al nuevo país. Y digamos que al padre Félix le tocó moverse muchísimo en la fundación de los 2 colegios nacionales para ir que de Neiva a Ibagué, de Ibagué a Neiva, de Ibagué a la capital, que es Bogotá, conseguir ayuda del gobierno, porque eran colegios nacionales, ¿verdad?, del Estado, confiados a los padres maristas. Entonces estuvo desempeñando esa misión de mucha actividad, de mucho movimiento, y a la vez una misión en la que él se preocupó por los pobres, por atender a la gente necesitada de Colombia, con un programa, con una obra de caridad que él llamó el Pan de los Pobres de San Antonio. A través de la devoción a San Antonio de Padua, ¿verdad?, él recolectaba fondos para atender las necesidades de la gente pobre. Esto entre muchos otros apostolados. El último fue a principios del siglo XX, en torno a 1899, cuando se desata la Guerra de los 3 años o de los 1000 días en Colombia, una guerra civil que pues causó muerte, destrucción por todo el país, y que el padre Félix no se quedó callado ante eso. Lo primero que hizo pues fue armarse como capellán militar y auxiliar a los enfermos y a los heridos en batalla, que también pues le implicó pues digamos un arriesgue, ¿verdad?, de su propia persona, con tal de hacer este ministerio en favor del reino de Dios en Colombia. Y ahí estaba él, ¿verdad?, ayudando y todo. Incluso por seguridad, ¿verdad?, de la Casa General les llegó pues un aviso que regresaran, que ya no estuvieran ahí, pero en cambio el padre Félix quería seguir pues apoyando a los pobres y a todos los heridos que estaban en ese momento. Bueno, pues yo estoy muy emocionada y el tema está bastante interesante. Pues los invito a ustedes que nos hablen, que nos hagan saber sus inquietudes, y en un momento más regresamos en su programa Amor que Salva.
soy el arzobispo Gustavo García Siller, misionero del Espíritu Santo, sirviendo como pastor en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Me da mucho gusto estar aquí en Guadalajara y después de haber celebrado las ordenaciones de un hermano misionero para diácono y 3 hermanos para sacerdotes. La acción del Espíritu Santo se hace sentir de una manera más obvia a través de los ritos de la ordenación y también a través de la fe, la esperanza y el amor de la comunidad. En San Antonio acabamos de celebrar la consagración de la Arquidiócesis al Espíritu Santo. Y ya en unos días, y se nota la diferencia por la disposición de la gente a dejarse mover por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que envía la misión, envía a ser testigos, envía y nos da las fuerzas para cargar la cruz propia del testigo. En este año estamos celebrando los misioneros del Espíritu Santo, 100 años de haber sido fundados. Que el Espíritu Santo siga llamando a jóvenes a esta hermosa vocación y que haya jóvenes que se sigan consagrando a la acción del Espíritu, para que el Espíritu los envíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Amén. Ya viene Expo Tu Fe Católica, exposición de apostolados, conferencias, testimonios, misas, rosario, hora santa, conciertos. Expo Tu Fe Católica, 21 y 22 de febrero, ahora más cerca de ti, en Plaza Don Bosco, frente al Templo de San Juan Bosco, en Irapuato. Expo Tu Fe Católica, unidos por la familia y por la vida. Invita OCB Irapuato. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.